Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. La formación planetaria es un proceso complejo que poco a poco comenzamos a entender en mayor profundidad. De la mano de nuevos observatorios podemos ver más y más detalles, pero entender lo que sucede requiere mucho más que mirar pasivamente. Implica usar las leyes de la naturaleza que conocemos y ver cómo éstas pueden dar explicación a las observaciones. Pero, ¿cómo hacerlo cuando las escalas de tiempo son millones de años y las partículas involucradas pueden medir unas pocas milésimas de centímetro y llegar a ser del porte de un planeta? Por eso el episodio de hoy está dedicado a entender cómo simulamos el proceso de formación estelar y planetaria y cómo los avances en la informática nos ayudan a entender mejor el cosmos. En este episodio me acompaña el doctor en astrofísica Matías Montesinos. Él es investigador y profesor en la Universidad Técnico Federico Santa María en Chile y tras su doctorado en el Observatorio de Niza se ha desempeñado como investigador en diversas universidades en Chile. Sin duda, un experto en los procesos de formación planetaria. Matías, bienvenido a Conversemos de Astronomía. Hola Juan Carlos, muchas gracias por esta iniciativa. Encantado de estar aquí conversando contigo. Bueno, nuevamente muchas gracias Mati por estar aquí conversando. En el episodio anterior, de hecho, conversamos bastante junto con Tere Paneque sobre varios detalles de la formación planetaria y se fue en profundidad en esto, pero dado que ella tiene una visión mucho más desde las observaciones y tú eres más bien del lado de la teoría, me gustaría comenzar con la misma pregunta. ¿Cómo describirías en términos generales el proceso de formación planetaria? Ya, súper, partiendo de las bases. Bueno, lo primero que hay que entender es dónde se forman los planetas. Entonces lo que se piensa es que cada vez que se forma una estrella joven, alrededor se forma un disco que está esencialmente compuesto de la mayor parte del porcentaje de gas, 99%, el resto serían componentes de polvo, que serían las bases que va a dar origen a los planetas. Dentro de estos discos se llaman discos protoplanetarios, y dentro de estos discos, por algún tipo de mecanismo que tampoco está muy claro, se tiene que empezar a aglomerar este material, estos silicatos que son el origen del polvo y son los núcleos rocosos de los planetas, y después en las componentes gaseosas. Particularmente este proceso debería surgir algún tipo de proceso de acreción en que el material se empieza a aglomerar en cierto núcleo y después adquiere cierta gravedad que empieza a atraer el material que rodea este núcleo hasta que finalmente se construye un planeta dentro de estos discos protoplanetarios. Entonces el término clave sería un proceso de acreción. Pero hay otro modelo más que también indica que estos discos pueden haber regiones en que sean autogravitantes, que sean supermasivas y por ende tienen una autogravedad que es más influyente que la gravedad de la estrella. Entonces, si eso es así, ciertas regiones se transforman inestables gravitacionalmente. Entonces, de repente, ciertas fracciones de estos discos podrían colapsar frente a su gravedad y de ahí emergería algún tipo de planeta gaseoso, algo como Júpiter o superjúpiter. Estas son más o menos las dos visiones que existen para explicar la formación planetaria. ¿Estos dos modelos son como una especie de competición o podrían pasar al mismo tiempo en un mismo estrella? O sea, como que una estrella forme un planeta por acreción y otro por inestabilidad, ¿o son excluyentes? No son excluyentes, podrían estar asociados unos de otros. El problema del colapso gravitacional es que exige que el disco que da origen a estos planetas sea supermasivo, y las observaciones a veces indican que eso no es así, pero se podrían ir mezclando. Podrían ocurrir ciertas instancias en que de alguna manera se aglutine material rocoso, y también por colapso gravitacional, que esa misma región colapse gravitacionalmente y acrete mayor cantidad de gas y polvo formando un planeta. Bueno, entonces ya, hay que tener en cuenta que podrían pasar los dos, pero podría pasar uno de estos modelos en estrellas independientes. Correcto. Ya, habiendo sentado entonces las bases, voy a entrar directo porque te presenté justamente como alguien que se especializa en las simulaciones. Alguien puede decir, bueno, como simulaciones en astronomía, cuando uno le dicen
No, yo soy astrónomo, uno al tiro se imagina con el telescopio, si uno lo busca en Google también aparece alguien mirando por un telescopio y sabemos que esa visión claramente ya no pasa tanto, pero ¿cómo describirías tú tu trabajo, la forma que haces ciencia y la forma en que tratas de entender el proceso que va más allá de simplemente analizar las imágenes obtenidas por un observatorio? Bueno, primera cosa que toda teoría científica y todo modelo que uno quiere usar para describir la naturaleza tiene que ir acompañado de observaciones. Siempre va a ser el faro de la ciencia, es la observación, es la confirmación empírica. Pero dicho esto, la ciencia se construye con un conjunto de ecuaciones, particularmente ecuaciones diferenciales, que describen un fenómeno que yo estoy observando. Muchas de esas ecuaciones, si no la gran mayoría de las ecuaciones en física, las ecuaciones diferenciales, no se pueden resolver de manera analítica. Entonces no hay una expresión matemática que me diga este proceso se comporta de esta manera. Y yo necesito resolver esa ecuación entonces de manera numérica, inventando, descubriendo algún tipo de algoritmo que resuelva este conjunto de ecuaciones que describa las observaciones que uno quiera tratar de encontrar una explicación. Solo te voy a interrumpir un segundito. Cuando dice que no se puede resolver de manera analítica, es como cuando uno dice x cuadrado igual a 4. Ah, la respuesta es más menos 2. Como que tienes una expresión Exacto, algebraica, así como que puedes exacto. responderla siempre. Justamente, no existen para el conjunto, por ejemplo, quiero describir la dinámica de fluidos de un disco protoplanetario. No puedo encontrar una expresión que me diga cómo cambia la velocidad radial en función de la posición, en función del tiempo, de manera analítica. Yo necesito, y está mezclado con un montón de otras variables que es imposible de resolver. La única manera de resolverlo es numéricamente usando un supercomputador y técnicas numéricas que me resuelvan este conjunto de ecuaciones diferenciales. Son súper complicadas de resolver. Y esa sería la diferencia entre alguien que va a analizar solamente imágenes y otro es plantearse las ecuaciones que describen el resultado de esas imágenes. Eso es algo que siempre en este podcast me pasa, que cuando converso con distintos científicos, como tú en este caso, lo dicen con mucha liviandad, como no, en realidad son muchas variables, cosas que no se pueden resolver analíticamente como con mucha soltura. La experiencia que tienen al trabajar con estas cosas que en realidad suenan súper complicadas y lo son, de hecho. Tú mismo dices, no se puede resolver analíticamente, no es que uno pueda agarrar un papel y resolverlo, necesita hacer aproximaciones, siempre en este caso, ¿cierto? Exacto, claro, las aproximaciones son, bueno, fundamentales y limitan mucho el descubrimiento que uno quiere hacer y por ende hay que saber hacer aproximaciones para no simplificar o sobresimplificar el modelo o sobrecomplicarlo. También puede pasar. De eso es justamente lo que quiero que vayamos conversando, porque en el episodio anterior nos centramos mucho en los avances de los observatorios, por ejemplo, como ALMA, como los nuevos instrumentos que se están instalando en los grandes telescopios ópticos e infrarrojos. Y esto sin duda nos permite mirar un poco más en detalle lo que está pasando. ¿Cómo ha cambiado para ti el hecho de contar con estas observaciones más detalladas y qué impacto tienen las observaciones en lo que finalmente tú simulas en los computadores, en cuáles ecuaciones resolver y cuáles no? ¿Son, por así decirlo, estas observaciones un aliciente para mejorar los modelos o al revés? ¿Son los modelos lo que permiten ir a buscar cosas en las imágenes? Ya. Excelente esa pregunta, porque, bueno, lo último que dices es la cosa importante, va en los dos sentidos. Primera cosa, todos los últimos observatorios, ALMA, por ejemplo, ha sido la revolución científica en astronomía en los últimos 10 años. Y, y si bien antes teníamos modelos numéricos de cómo se pensaba que podría ser la estructura de estos discos protoplanetarios, ALMA nos ha confirmado cuál es la forma o cómo estas subestructuras tienen que emitir ciertos brillos o cuál es la concentración de gas en distintos puntos, etc. Entonces, hay dos cosas. Las observaciones, siempre tomando en cuenta que es el faro de la investigación, nos va a guiar cuáles son, por ejemplo, las dimensiones realistas que tiene que tener un modelo numérico. No me puedo imaginar un disco protoplanetario que sea 100 veces más masivo que la estrella central, porque no tiene sentido, la naturaleza no va a presentar eso. Y por otro lado,
Las simulaciones numéricas también nos dicen, si mi modelo está bien hecho, me dice, por ejemplo, yo tengo un planeta que se está formando, puedo saber, si resuelvo bien las ecuaciones, cuál debería ser el tipo de brillo que ese planeta tiene en formación, a qué frecuencia está emitiendo. Porque estoy siguiendo una hipótesis o leyes físicas. Entonces, si yo resuelvo esa estructura matemática que me dice, no, el planeta resulta que tiene que estar brillando, cargado en el infrarrojo con una cierta banda específica, puedo dar esa información a astrónomos que van a decir, bueno, el planeta debería estar brillando en esta frecuencia, entonces busquemos en esa frecuencia. Y ha habido un match súper bueno entre lo que dicen las simulaciones numéricas y lo que se está observando. Entonces, son mundos que tienen que juntarse, comunicarse entre sí y mejorarse entre los dos. O sea, en este caso, básicamente lo que tú dices, bueno, pones un poco la física, pones las leyes de la naturaleza en el computador y puedes seguir, así como cada partícula que se forma, cada nuevo planeta, te da una temperatura, en este caso, la emisión que tú vas detectando, la tienes guardada, por así decirlo, como en el computador. Se van registrando como fotografías y esas son las que después usan o no están así. Las simulaciones lo que nos van diciendo es cómo va evolucionando el gas a medida que avanza el tiempo. Entonces, lo que hay que buscar es, bueno, y a partir de eso yo puedo ir construyendo, por ejemplo, modelos de imágenes sintéticas de lo que debería dar esa estructura que va saliendo por cada paso de tiempo de la simulación. Entonces yo lo que debería hacer es esperar un estado de la simulación en que puedo reconstruir una imagen y esa imagen es la que yo finalmente puedo comparar con una observación dada. En principio, si uno hace una simulación numérica, tiene todo el historial de la evolución, por ejemplo, de un disco protoplanetario, por ejemplo, de un planeta que está acretando. Pero nosotros en las observaciones no vemos todo el proceso. Entonces hay dos cosas. Si yo en algún momento de las simulaciones que estoy realizando encuentro que llega un punto en que la imagen sintética que obtengo se compara con una observación real, me dicen dos cosas. Que la imagen que yo estoy comparando, bueno, su pasado evolutivo, que no lo puedo ver porque no tengo la información, debería ser el mismo que yo reproduje en el computador. Claro, llega hasta la misma conclusión. Básicamente es como una especie de retrato hablado. Es como cuando la policía le pregunta cómo era el delincuente y hacen un dibujo y tú dices, ah, si se parece a este es porque lo vieron antes y después tú vas y comparas eso. Yo sé que es una simplificación bien burda, pero podría servir quizá para visualizarlo. Sí, exactamente, es más o menos de esa manera. Entonces, si yo tengo un buen retrato hablado y soy capaz luego de simular esa persona, bueno, como yo lo simulé, puedo saber cómo era antes y probablemente cómo será en el futuro. Excelente. Oye, yo quiero volver a la pregunta porque creo que está súper relacionado con algo que mencionaste tú. Hay veces que dices, bueno, uno puede complicar el modelo o simplificar el modelo. ¿Cómo decides o cómo deciden qué leyes de la física van a incluir? Porque alguien puede decir, ah, pero nosotros sabemos un montón de detalles, no sé, sabemos de la física cuántica, vamos a simular las interacciones de cada átomo y después uno dice, bueno, pero tengo un cuatrillón de partículas, es imposible hacer seguimiento a todas, o fuerzas eléctricas, gravitacionales, materia oscura. Bueno, ¿cómo deciden qué física va y cuál no? Ya, esa es una pregunta clave y es algo que es fundamental que hay que entender y aplicar bien para hacer buena ciencia. Siempre hay que irse a los pilares fundamentales de la física. Primera cosa, o sea, ¿qué principios usar? Bueno, los que me dicen las fundaciones de la física. Y después viene el tema, ¿cuándo usar ciertos principios y cuándo no? Entonces, a ver, me puedo inventar un ejemplo. Yo quiero simular un disco protoplanetario y quiero, por ejemplo, poner campos magnéticos en las partes exteriores del disco para ver qué efecto estas cosas tendrían. Entonces, lo primero que yo me tendría que, y lo podría hacer porque conozco las leyes del electromagnetismo y las podría programar y van a salir líneas de fuerzas que van a modelar el gas. Lo primero que me tengo que hacer es preguntar, bueno, pero eso ¿tiene sentido? Porque, por ejemplo, quizás en las partes exteriores de estos discos tengo una nube que es de gas molecular, que está sumamente frío, que no hay gas ionizado.
Entonces eso no es un buen ambiente para poner un campo magnético. Y probablemente ese campos magnéticos necesitan anclarse al medio donde están. Y para eso necesito ciertas condiciones de temperatura, de grado de ionización, etc. Y si el disco no, no tiene ese tipo de propiedades, no tiene sentido que ponga un campo magnético. Y eso, la única manera de enterarme de eso es entendiendo bien las hipótesis fundacionales que describen cualquier principio físico. Entonces eso es lo que hay que ir revisando. ¿Y les ha pasado alguna vez que ustedes, no sé, tienen una simulación y dice, o parece asemejarse a la realidad, pero después las observaciones dicen, oye, no estaban las condiciones y hay que cambiarlo? Básicamente como que simulamos algo que parecía correcto y resultó que no era. Sí, pasa mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado en hacer simulaciones numéricas porque no es a la loca. Uno podría tener un montón de ingredientes y agregarlo. Pasa, por ejemplo, en que, no sé, estoy haciendo un modelo y los, cualquier cosa, por ejemplo, si yo quiero calcular la temperatura de algo, yo necesito saber cómo se mueve la energía dentro de ese sistema, cuánta energía recibe, cuánta energía se enfría. Imaginemos, por ejemplo, que yo digo, bueno, esta cosa se va a enfriar como un cuerpo negro. Y lo puedo programar, y puedo decir, bueno, la energía de emisión es la de un cuerpo negro. Pero para que eso ocurra, yo necesito, por ejemplo, que ese medio sea opaco. Y quizás mi modelo no tenía las condiciones para ser opaco, ópticamente grueso. No puedo plantear que eso se va a enfriar como un cuerpo negro. Y eso a veces hay que darse cuenta a posteriori, oye, este sistema era realmente opaco para que pueda usar esa aproximación, y me di cuenta, chuta, no era. Entonces tengo que cambiar algo de mi modelo para corregir eso y aplicar el concepto correcto cuando correspondía, que era el disco emite como una radiación de cuerpo negro. Claro, esas cosas así, de nuevo, también algo que me encanta porque uno dice, bueno, la naturaleza es una. Y nosotros estamos tratando de darle sentido o entenderla, y muchas veces nos pasa que ponemos ingredientes que no tienen y nos damos cuenta después, digamos. Eso lo encuentro realmente súper, súper interesante. Y en este caso, bueno, quizá una pregunta más a lo que estás haciendo. ¿Cuáles han sido los principales avances que se han logrado justamente gracias a las simulaciones que tú u otros equipos en el mundo han hecho? ¿Qué visión de la formación planetaria hoy sabemos que hace, no sé, 5 o 10 años no teníamos? Yo diría que lo más impresionante es que, bueno, todas estas últimas tecnologías como ALMA, el VLT, James Webb, ahora Vera Rubin, nos están mostrando, por ejemplo, estas impresionantes subestructuras que tienen estos discos protoplanetarios. Les digo, por ejemplo, a las personas que están escuchando que busquen en Google, pongan ALMA, discos protoplanetarios, imágenes, y van a ver un montón de imágenes súper lindas de discos protoplanetarios donde van a apreciar un montón de subestructuras. Particularmente, por ejemplo, se ven en muchos sistemas anillos concéntricos que presentan estos discos protoplanetarios. Las simulaciones numéricas, y bueno, y está la gran duda cuando alguien ve esa imagen, ¿por qué aparecen estas subestructuras? No se ven planetas ahí como puntitos brillantes, cuesta mucho verlo. Y lo que han hecho las simulaciones numéricas es reproducir esas subestructuras, en algunos casos con un nivel de comparación pero espectacular. Y entonces, si alguien es capaz de reproducir esas imágenes con ciertas hipótesis en simulaciones numéricas, bueno, es porque la hipótesis es bastante nueva. Y particularmente, como pasaba el dato de buscar imágenes en Google y ver estos anillos concéntricos, bueno, una buena explicación es que hay presencias de planetas que están adentro de esos discos y que están cavando estas cavidades y forman naturalmente estos surcos o anillos que se observan y, y que nos están presentando estas observaciones. Ahí mencionaste algo que me llama mucho la atención también, que es, bueno, podemos ver cavidades en los discos. O sea, básicamente, para que se traten de imaginar, quienes todavía no han buscado en Google, si ven una imagen, uno se imagina un disco protoplanetario quizá como una rosquilla. Y esta rosquilla como que tendría hoyitos entre medio, como que si fueran distintos anillos de distintos tamaños. Uno dice, bueno, el sistema solar tiene 8 planetas, es súper normal esperar que existan planetas
¿por qué intentaríamos simular otras cosas? ¿Tiene que ver con cuántos planetas hay por estrella? ¿O si es que hay otras cosas que lo puedan explicar? ¿Es razonable pensar eso o no? ¿Cómo ha sido ese diálogo entre quienes creen que son planetas, quienes no son planetas porque no los vemos directamente? Bueno, exacto, es que la gran tragedia que todavía está ocurriendo es que cuesta mucho observar estos planetas en formación. Y entonces, y a veces, eh, ciertas simulaciones numéricas indican que deberíamos observarlos por el tipo de emisión que tienen y deberíamos verlos, sin embargo no los vemos. Y eso podría inspirar a que decir, bueno, es que quizás no hay planetas, quizás hay otro tipo de fenómeno físico que está moldeando estos discos que genere estas subestructuras que estamos observando. Y ahí hay que inventar, siempre manteniendo el foco de hipótesis científicas correctas. Entonces alguien puede inventar, no, que quizás la viscosidad dentro de estos discos tiene una naturaleza distinta a la que pensamos y eso moldea el gas de manera distinta. Quizás hay campos magnéticos extremos que produce la estrella, que moldea estos discos y genera esta superestructura. Y así, ya hay varios ejemplos se han reproducido morfologías de observaciones que se producen no invocando la presencia de planetas, sino que con otros mecanismos que alguien pueda idear. Qué buena. Entonces, bueno, hay que estar atentos porque a lo mejor quizá incluso los modelos que predicen ciertas temperaturas de los planetas tienen que ir cambiando un poquito. Ya, pero todavía nos falta y justamente quiero ir para eso. A ti, personalmente, ¿cuáles son los mayores desafíos en este campo de la formación planetaria y, si me lo permite, en el campo de las simulaciones? ¿Cómo seguimos mejorando? Los mayores desafíos, bueno, eh, siempre las simulaciones numéricas están limitadas, por supuesto, por el uso de la tecnología. Y hay desafíos computacionales que hay que tratar de resolver, tratar de buscar nuevos algoritmos y por supuesto, nuevas potencias de cálculo. Y observacionalmente, como te mencionaba hace poquito, uno de los desafíos más complicados que todavía no ha sido resuelto es la observación directa de un planeta en formación. Eso, por alguna razón, ha eludido casi todas las observaciones. De hecho, candidatos de planetas en formación, hay uno uno podría decir que es confirmado, y un par más que son potenciales candidatos de un planeta que esté siendo formado. Sin embargo, decimos que todas estas subestructuras que observamos son producto de planetas en formación, pero no lo estamos viendo. Entonces, ahí hay un desafío clave que involucra desarrollo de nuevos equipos observacionales, nuevos instrumentos, y también desarrollo de nuevos modelos que nos expliquen por qué no es tan fácil ver estos planetas en formación. O sea, tenemos harto por delante, tanto desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Me gustaría, mira, yo estoy en un podcast de tecnología, ni inteligencia artificial, ni nada parecido, pero la astronomía y la inteligencia artificial han estado ligadas desde hace ya mucho tiempo. Lo mismo los avances en computación, tú mismo lo mencionas. ¿Qué rol juegan justamente los algoritmos de inteligencia artificial, de búsqueda de subestructuras o incluso quizás tecnologías futuras como la computación cuántica u otras? No sé si podrán hacer un avance en los modelos y en lo que les permita calcular la física que puedan introducir. Sí, sin duda. A ver, la inteligencia artificial es la nueva revolución que nos va a afectar como humanidad en muchos aspectos. Y viendo el lado positivo, sin duda que nos puede entregar nuevas formas de pensar y descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, leía el otro día que mediante una inteligencia artificial, no sé si fue esta cosa de alfa de Google, descubrió una nueva manera de multiplicar matrices, cosa que nadie había pensado y que es mucho más eficiente de la manera tradicional que se tiene para multiplicar matrices. Y eso es fundamental para cualquier cálculo numérico y para cómo funcionan los mismos computadores. Te voy a Entonces, pedir, si es posible, explicar un poquitito por qué multiplicar matrices es tan clave en este caso, solo para que quede un poquito más claro. que uno quiera resolver una ecuación diferencial de manera numérica, lo que uno está haciendo es multiplicar distintos vectores por matrices. Uno puede, por ejemplo, quiero calcular el gradiente de una función. Bueno, el gradiente yo lo puedo expresar como una matriz
y que va a ser aplicado a un vector. Por ejemplo, quiero calcular el vector de velocidad, que sería un vector, tres componentes. Y eso se hace multiplicando una matriz que representa este gradiente por este vector de posición. Entonces, y si quiero hacer un algoritmo que resuelva un conjunto de ecuaciones numéricas, bueno, lo que yo estoy haciendo es iterando un montón de multiplicaciones de matrices que me van a ir entregando el resultado. Entonces, mientras más eficiente mi manera de multiplicar matriz, yo podría hacer el cálculo bruto, término a término, pero hay algoritmos más eficientes que otros. Y bueno, y apareció una inteligencia artificial que dijo, hey, ustedes pueden multiplicar matrices con este algoritmo, y a nadie se le había ocurrido eso. Qué bueno. O sea, realmente estamos viendo en una etapa en que vamos a sacar partido de esto. Pero no me quiero ir al full a la inteligencia artificial, sin duda que nos va a ayudar y va a resolver algunos problemas que no se nos habían ocurrido. Pero quiero mantenerlo siempre enfocado en lo que nosotros podemos hacer como seres humanos con inteligencia natural. Y justamente ahí es la pregunta para ti. ¿Qué tema es el que te quita el sueño en tu investigación? ¿Qué problema tú dices, hoy por esto me levanto y escribo proyectos y aguanto la docencia o aguanto las gestiones universitarias que a veces consumen tanto tiempo? ¿Cuáles son tus preguntas favoritas? Y expláyate por favor aquí para que podamos saber un poquito más. Eso me gustó de preguntas favoritas. Las preguntas son la base de la ciencia. Bueno, yo siempre estoy, o sea, bueno, tengo muchas preguntas favoritas, pero algo que me gustaría entender bien es justamente cómo es este proceso de acreción de formación de un planeta. ¿Cómo es esto de que yo tenga una cierta pozo potencial que está atrayendo material? Porque ese proceso es bien complicado. Involucra la presencia de algún tipo de viscosidad turbulenta, involucra la presencia de interacción de radiación con materia que va cayendo. Ahí puedo empezar a agregar distintos ingredientes. Quizás podría considerar la rotación interna del núcleo, que va a afectar en cómo cae ese material. El cómo cae va a cambiar cómo yo lo observo, porque se van a gatillar distintos mecanismos de emisiones, que es lo que finalmente nosotros podemos ver. Y ese proceso es el que no está claro porque, de nuevo, cuesta mucho resolver la física que está adentro porque, bueno, hay que combinar estas cosas, interacciones de gravedad con materia, con radiación, con turbulencia, y es un problema hidrodinámico súper complicado. Entonces, trabajar en ese foco de la termodinámica y la física de los procesos de acreción me parece que es una buena pregunta que hay que ponerle el diente y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que la mayoría de quienes escuchamos tu pregunta fue como, ¿qué? Porque realmente es súper difícil quizás de visualizarlo. Estamos hablando en el espacio, partículas que flotan, gas, polvo que interactúa mediante gravedad y poder entender todos esos procesos. Realmente increíble lo que se está haciendo a nivel profesional en estos campos, Matías. De verdad, así, espero que puedan tener muy buenos resultados y que justamente estas preguntas que te quitan el sueño también las puedan responder dentro de poco y que también nos arrojen un poco más de luz para poder entender finalmente cómo llegamos, porque vivimos en un planeta, vamos a bordo de esta nave espacial gigantesca, pero que no tenemos claro al 100% cómo llegó a existir. Exactamente, eso es lo más complicado que también nos debería quitar el sueño, porque efectivamente vivimos en un planeta, vemos planetas dentro de nuestro sistema solar y todavía no tenemos claridad en cómo se formaron, cuál es, cuál es la instancia que hace que yo tenga granitos del tamaño de un cabello que empieza después a crecer a cosas del tamaño de 1 metro, que pasa a tamaño de 1 kilómetro, 100 kilómetros, 30.000 kilómetros y tengo un planeta. Todo ese proceso no está claro y lamentablemente no lo podemos reproducir en un laboratorio, porque en la Tierra no podemos reproducir las condiciones que tendría el interior de un disco protoplanetario. Entonces, ¿qué nos queda? Observar el cielo, estrellas que están más o menos cerca de nosotros, y tratar de hacer modelos que en este caso tienen que ser numéricos debido a que no podemos encontrar respuestas
analítica a las ecuaciones que pensamos dominan estos procesos. Oye, estaba a punto de casi decirte muchas gracias por todo, pero es que me surgió una pregunta que no puedo dejar pasar. Te voy a aprovechar solo un minuto más. Tenemos la posibilidad, no podemos hacer un laboratorio o generar otro planeta como la Tierra. O sea, simplemente imposible. No podemos hacer una simulación real uno a uno, como diría el poeta Borges, ¿cierto? La ciencia no puede hacer uno a uno, pierde interés. Pero, ¿podemos hacer una simulación uno a uno? ¿Podemos literalmente hacer algo que un segundo de la Tierra sea un segundo de la simulación? Tomaría millones de años. Pierde el sentido de eso. Podemos acelerar el proceso, pero hacerlo tan grande, simular cada partícula, ¿tiene alguna validez, tiene alguna utilidad o simplemente sería computacionalmente imposible? O sea, en el mundo de las ideas, lo que acabas de plantear sería la explicación de todo, porque si pudiéramos seguir las interacciones de cada molécula con todas las fuerzas fundamentales que conocemos, eventualmente se piensa que podríamos reconstruir buena parte de la realidad. Pero lamentablemente ese cálculo es imposible de hacer. No tenemos la arquitectura computacional para hacer eso. Entonces estamos sumamente limitados. Por ejemplo, en este tema de las simulaciones hidrodinámicas de discos protoplanetarios, no podemos hacer evolucionar un sistema más allá de algunos con suerte de millones de años. De hecho, son muchos menos lo que uno puede simular, a menos que quiera esperar varios años para que termine la simulación. Entonces, claro, de momento estamos súper limitados en cuanto a capacidades de cálculo. Ya, pero bueno, habrá que esperar mejoras ahí y sin duda tratando de sacar el jugo a aquellas ecuaciones que entreguen la mayor información. Exacto. Matías, de verdad, muchas gracias. Fue súper interesante aprender. Espero que también quienes nos estén escuchando hayan disfrutado de poder ver un poquito más allá de lo que se hace realmente como otra rama de la astrofísica computacional quizá, y que nos ayuda a darle sentido a lo que otros observan también. No, muchas gracias, Juan Carlos, por esta conversación súper entretenida y bueno, espero que haya sido útil para quienes están escuchando y la invitación es que, bueno, seguir pensando en el universo, los nuevos cambios tecnológicos que están ocurriendo y tratar de aplicar todo ese conocimiento para una mejor comprensión del mundo y de nosotros mismos, finalmente. De todas maneras, muchas gracias, doctor Matías Montesinos, ahí académico en la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias por tu tiempo y también por tus respuestas y por estar aquí en Conversemos de Astronomía. Súper, gracias. Chao, chao. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para poder seguir escuchando un poco más sobre el universo. Será hasta un próximo episodio. Soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía.